Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para hacer un nuevo análisis de lo que aconteció en esta semana, una semana bastante cargada, por lo que verán acá me traje un montón de cosas anotadas como para charlar de varias cuestiones. Así que bueno, vamos a arrancar por lo último que se publicó esta semana. Eh, Hubo varias cosas que pasaron en la semana. Dentro de esas varias cosas que fueron pasando a lo largo de la semana, empezamos a confirmar que hay un piso estadístico en la economía explicado por agro, minería, energía y sector financiero con un resto de los sectores fuertemente desacoplados y empezamos a confirmar el serrucho que veíamos en la economía, ¿no? Una cuestión de piso estadístico con una disparidad muy grande entre varios sectores, los sectores ganadores y los sectores perdedores. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver datos de la economía interna que están, la verdad, bastante complicados, los datos de abril, ¿no? Así que, pero antes de esto vamos a arrancar con el último dato que tenemos, lo que es el relevamiento de expectativas del mercado que se acaba de publicar. El Banco Central acaba de publicar el REM del mes de abril, lo publica siempre los primeros días del mes que comienza, y fíjense los datos que publicó que marcan una baja de las expectativas de inflación, algo muy positivo, algo que le costaba romper al gobierno desde hace un tiempo a esta parte, y también una baja en la expectativa del movimiento del tipo de cambio. Estas son las dos bajas que estamos viendo. Dato de inflación se viene mostrando acá a la baja. Se espera para lo que es el dato de abril en la zona, perdón, el dato de mayo en la zona de 2,3, más o menos en línea con las principales consultoras. Hablan de 2,2, 2,3, 2,4. Lo que sería un buen dato en relación a lo que venía ocurriendo con la inflación. Sería el segundo mes consecutivo donde la inflación converge a la baja. Y la expectativa de tipo de cambio, fíjense, la línea roja que ven acá, que está por debajo de lo que era la línea verde, donde veíamos un tipo de cambio un poco más movido para los próximos 12 meses, según el relevamiento de expectativas de abril. Ahora en mayo corrigió y mejoró esta posición por parte del gobierno en cuanto a expectativas. Punto a favor para el gobierno, expectativas realineándose en favor de una baja de la inflación y aminorando la expectativa del movimiento del tipo de cambio. Así que ese es un punto a destacar en cuanto al cambio de la dinámica, ¿no? Esto es lo que se conoció recién con el tema del REM. Ahora nos vamos a ir a uno de los datos más sensibles de la semana que se conoció el día lunes, que es eh, el timing de la recaudación. ¿Cómo viene la recaudación? ¿Por qué es importante la recaudación? Porque sacando algunas cuestiones estacionales que tiene este dato de recaudación, caso de ganancias que compara contra una base mucho más baja del año pasado, y bienes personales también, el resto de los impuestos que siguen el timing de la economía, IVA, derechos de expo, derecho de impo y el impuesto al cheque, todos con caídas fuertes desde el punto de vista en términos reales. Caída en IVA, menos 8,1 en términos reales. Impuesto al cheque, menos 3,7. Seguridad social, menos 4,6. Todo esto está compensado con ganancias que crece 26,6 y bienes personales que crece 46,6. Por base de comparación, salta muy fuerte estos dos datos. Derechos de exportación cae menos 38,8 en términos reales porque hubo baja de las retenciones. Y derechos de importación cae 21, fundamentalmente por la caída en las importaciones que tuvimos en todo este periodo. Pero esto da un dato de crecimiento de la recaudación de 1,7 en términos reales que revierte 9 meses de caída. Veníamos con 9 meses de caída en términos reales de la recaudación, algo que preocupaba a todo el mundo, porque ¿cómo sostenerse el superávit fiscal con esta situación? Bueno, pero fíjense este dato que tenemos acá. En lo que tiene que ver con enero a mayo de este año, contra enero a mayo del año pasado, la caída en la recaudación real terminó siendo de 4,6 en total, con sectores cayendo muy fuerte, comercio exterior, derechos aduaneros, IVA, el aduanero y el interno, cayendo los dos, el resto de los impuestos cayendo un 2,8, menos 5% o menos 4,6, dependiendo la inflación que tomemos, porque todavía no tenemos la inflación del mes de mayo. Cuando tengamos la inflación del mes de mayo lo vamos a poder calcular bien, pero más o menos entre un 4,6 real y un 5% la caída real que va a marcar la cuestión impositiva en este primer cuatrimestre del año. Perdón, 5 meses ya van del año. Esto es importante prestarle atención porque acá hay algo que yo digo hace un tiempo largo, que es que el esquema que el gobierno tiene instrumentado de bajar todo el tiempo impuestos
este caso retención, impuesto a autos de lujos, que tiene que ver con impuestos a las importaciones, por eso cayó tan fuerte. Eh, Complican el esquema, porque el esquema requiere de una, si vos vas a bajar impuestos todo el tiempo para sostener el superávit fiscal, necesitas una economía que crezca todo el tiempo. Si esa economía no crece, y fundamentalmente los impuestos de mayor recaudación, IVA, internos, entonces si tus impuestos no te acompañan con una mayor recaudación, bueno, vas a tener que volver a ajustar todo el tiempo, porque te cae la recaudación, hiciste el ajuste, te cae la recaudación, otra vez haces el ajuste, otra vez te cae la recaudación. Entonces, este dato es un dato, para mí, muy importante a monitorear todo el tiempo, porque, bueno, ya vimos que el gobierno ha tenido que pisar muchos pagos por esta situación. Otro de los puntos, quizás el más importante y debería haber arrancado por este, les pido disculpas, es que el Banco Central cumplió las metas de reserva en los primeros 5 meses del año. Y esto el mercado ¿lo celebró en qué sentido? Más allá de baja el riesgo país por debajo de los 500 puntos y aumento en acciones y algo en bonos, la clave acá está en que el gobierno, la duda que tenía el mercado cuando arrancó el gobierno, el Banco Central diciendo vamos a comprar 10.000 millones de dólares de reservas, él dice, ¿cómo vas a hacer? Tenés el techo de la banda, tenés el dólar tocando el techo de la banda. Recuerdo cuando arrancó el año, todos nos preguntábamos eso. ¿Qué vas a hacer? Tenés que monetizar la economía, algo vas a tener que sacrificar. El gobierno logró comprar reservas con una estrategia que fue al principio subir la tasa de interés fuerte en el inicio del año, habilitar un carry trade para el primer semestre, ese carry trade se habilitó, tipo de cambio quedó estable, entró el flujo de dólares, hubo una paz con los sectores financieros. Yo recuerdo acá en este video y en los informes que yo mando los viernes a mis clientes, decíamos paz cambiaria hasta marzo, y después de marzo dijimos hasta junio, en donde el gobierno acordó con el sector financiero, déjame comprar dólares a mí, porque cuando viene la liquidación de cosecha yo necesito comprar, y eso, la única forma que lo puedo hacer es si se corre la gran demanda del sector financiero. El sector financiero se fue a las letras, le permitió al Banco Central, mediante esa estrategia, comprar. El Banco Central compró mucho, pero no monetizó nada. Ya lo vimos la semana pasada, no monetizó nada. Al contrario, cada vez que emite, saca pesos con LECAPS, eso aumenta la deuda total de la Argentina. Estamos en 494.000 millones de dólares, y eso se puede sostener en corto plazo. Hay que reordenarlo en el mediano plazo, yo diría en este segundo semestre. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la cual compró reservas. ¿Va a seguir comprando reservas? Sí, Caputo dijo y lanzó un número muy ambicioso. Vamos a comprar 24.000 millones de dólares de reservas. La pucha, superó todas las expectativas nuestras. Nosotros, yo me animé a decir 16, 18 puede llegar a comprar. 24, luce desafiante teniendo en cuenta que nos queda, compramos 10.000 en los primeros 5 meses, que fueron primeros 5 meses muy importantes de liquidación, porque hubo, además de liquidación del sector agroexportador, muy fuerte liquidación de obligaciones negociables. Pero queda mucho todavía por liquidar el sector agroexportador. Creo que se viene un junio y unos primeros 15 días de julio con buena liquidación, y eso va a permitir que el gobierno, que el Banco Central pueda seguir comprando dólares, lo cual le permitiría acumular y cumplir con la meta del FMI para este año, que le pide una acumulación neta de reservas de 8.000 millones de dólares. Veremos si eso ocurre. Ojalá ocurra. Ojalá ocurra, porque sería muy bueno para la baja y la compresión del riesgo país. Sí, es importante decir que para comprar 14.000 millones de dólares más, como se está proponiendo el gobierno, hay que emitir una buena cantidad de pesos. Y esa buena cantidad de pesos después hay que absorberlos o monetizar la economía. Bueno, ahí está la disyuntiva. O monetizás la economía o lo sacás de vuelta, y si lo sacás de vuelta lo sacás con LECAPS, y eso te sube la deuda. Tengamos en cuenta que más o menos 14.000 millones de pesos, perdón, 14.000 millones de dólares te obliga a emitir arriba de los 25.000 millones de pesos, 25 billones. Entonces estás ahí en una disyuntiva en la cual, bueno, para poder emitir todo eso vas a tener que sacar con deuda, y es muy probable que tu deuda en dólares siga creciendo fuerte. Un año sin cepo. Otro de los puntos que me traje anotados, porque se conoció una información que da cuenta de cómo somos los argentinos, ¿no? Los planes económicos siempre tienen adentro un problema, que son los argentinos, nosotros, ¿no? Y los planes económicos. No quiero ser justo con todos. Los planes económicos tienen un problema, que son los argentinos, pero los argentinos saben cómo son los planes económicos, entonces es la historia del huevo o la gallina. Nadie confía en los planes económicos, y el argentino se ha quemado muchas veces, entonces no quiere volver a quemarse. Miren lo que pasó, y este dato es muy fuerte, ¿no? La cuenta financiera del balance cambiario, se conoció el día viernes de la semana pasada, dio positiva por primera vez en tiempo el balance cambiario,
en 1100, ya les digo, denme un segundo, dio positiva en 1133 millones de dólares, pero fíjense estos datos. Acá tenemos la deuda que emitieron empresas, año 2024, 5.000 millones, 15.000 en 2025 y ya llevamos 7.000 en 2026. O sea, esto fue ingreso de dólares por el sector privado que emitió obligaciones negociables y las tuvo que vender en el mercado spot del tipo de cambio. Operaciones con el FMI, la operación de 20.000 millones de dólares, 788 millones de dólares y le tuvimos que pagar acá, o sea, el neto me quedó 20.000 millones, pero fíjense lo que es la formación de activos externos. 32.000 millones de dólares, 9.000 en lo que va de este año, 39.032 entre 2024 y 2026. Piensen que acá levantamos el cepo, ¿no? Acá levantamos el cepo, entonces a partir de acá empieza un problema. Este rojo que vemos acá es un problema. ¿Por qué? Y bueno, porque acá no hay dólares que te alcancen. ¿Sí? Fíjense que la formación de activos externos estuvo en el orden de los 39.000 millones de dólares, gracias a los datos del amigo Amílcar Collante que nos proveyó este gráfico, 39.000, 32 millones de dólares, la formación de activos externos en lo que va de este periodo. Eh, Fíjense la formación de activos externos en la etapa de Macri. Miren, el gobierno de Macri, la formación de activos externos era de, espérenme un segundo, voy a correr ahí está, era de 22.000 en 2017, 26.000 y 27.215 en 2019. ¿Qué significa esto? Bueno, que estamos ante una salida masiva de capitales. Fíjense otro dato, compramos para atesoramiento bruto, 36.463 millones de dólares. Vendimos en el mercado de cambio 5.269, o sea, posición vendedor, compradora, compradora. Tiene la Argentina, neto compramos 30.759, o sea, compensado lo que compramos y lo que vendimos. Los argentinos para atesoramiento, 30.759. Bueno, si seguimos comprando a este ritmo dólares, la cosa no va a funcionar, ¿no? Por todos los dólares que genera Vaca Muerta y el sector minero van a terminar en el bolsillo de la gente, guardados para atesoramiento, y ni estamos contando acá lo que tiene que ver con el turismo en el extranjero. Ahí llegamos a 52.300 millones de dólares. Si tomamos esto, más turismo extranjero, más determinado servicio con la tarjeta, terminamos en ese valor. O sea, la guita que genera Vaca Muerta termina ¿dónde? En las playas de Dominicana. Entonces, ese número es un número a corregir. Yo me acuerdo cuando abrieron el cepo, primero hay que abrir el cepo a las empresas, no a las personas, porque va a pasar esto. Me acuerdo que en aquel momento tuve un debate con un economista y le digo, es un error al venderle alegremente dólares a la gente. Primero a las empresas, que vos necesitas que las empresas vengan. Y para que vengan necesitas que no tengan cepo ellos. Después, el resto, la familia. Si no, es una medida más política que otra cosa. Definición de Caputo. Una definición muy importante de Caputo dijo, no hay chances de que vuelva el kirchnerismo. Y me llamó un periodista muy conocido, amigo, Pablo, y me dice, Mati, ¿qué interpretación tenés sobre esto? Y digo, mira, la lectura que yo hago de este tema es el siguiente. Como ya estamos poniendo un pie en las fechas en las cuales si el gobierno rolea deuda y quiere patear deuda para después de las elecciones, tiene que empezar a colocar bonos a después de las elecciones, esa montaña de vencimientos de pesos que se puede atomizar antes de las elecciones, vos necesitas convencer a ese entramado financiero de que compre deuda posterior de las elecciones. Entonces, el mensaje claro y contundente de Caputo es porque sabe que se vienen los meses en donde tiene que resolver este tema, donde toda la montaña de deuda que va venciendo se tiene que patear hasta después de la elección. Para decirlo más fácil, te vencen cheques ahora, tenés que convencer al mercado, a quienes te van a recibir los cheques, que los cheques a 14 meses van a tener fondos. Eso es lo que me parece el mensaje que está tirando Caputo, que yo hace tiempo lo vengo diciendo que van a buscar rolear deuda después de la elección, deuda en pesos, y para eso tienen que tener el mercado alineado en expectativas de que va a haber continuidad. Otro de los puntos que traje es, nosotros dijimos, carry trade hasta junio habilitadísimo. Llegamos a junio y ahora se movió el dólar. En 3 o 4 días se movió un 2%. A ver, no debería, no debería haber un salto importante en el tipo de cambio. Daría la sensación de que el dólar estable vino para quedarse por ahí más tiempo del que pensamos, si no ocurre ningún evento extranjero importante. Creo que el mercado puede estar recogiendo el barrilete del carry trade a la expectativa, es lógico, y de hecho hay un dato que hay que observar, miren este datito que traje acá, que es la compra de bonos dólar link por parte del mercado. Fíjense el mercado cómo empezó a comprar bonos dólar link como cobertura.
¿Qué es lo que ve el mercado? Este bono vence los primeros días es el TZX26, el TZ26, TZB corta 26. Vence el 30 de este mes y fíjense el volumen operado en dólar link, que hacía mucho tiempo que no había volumen operado en dólar link. Fíjense que dólar link tiene picos y podríamos decir que este pico es el más alto desde abril del año, desde abril de este año, fíjense, desde abril de este año. ¿Qué significa esto? Que el mercado fue a buscar cobertura acá, en el sector de dólar link, y que puede haber habido un cierre de carry trade. Es posible que haya habido un cierre de carry trade en el mes de junio porque nadie quiere salir último y es posible que en este mes, como sabemos que a partir de julio se agota esa hipótesis de la fuerte liquidación del campo y a partir de agosto empieza, quizás el 15 de julio empieza otra película, veremos. Bueno, es posible que empiece a haber cierre de carry trade, no me parece raro que empiece a haber cierre de carry trade a partir de ahora. Tipo de cambio corrigiéndose fuerte, no lo veo corrigiéndose fuerte, sí haciendo alguna corrección como es normal. Es de esperar que en este segundo semestre, y que pueda anticiparse eso, que el tipo de cambio no quede en 1.400 mangos. ¿Por qué? Y porque corrió muchísima inflación desde la elección hasta acá y el tipo de cambio está casi en 1.400 mangos desde la elección hasta acá. Entonces es lógico que tenga una corrección. ¿Por qué? Porque te encareciste mucho en dólares, porque los costos en dólares están por las nubes y porque todos perciben que un tipo de cambio de 1.400 quedó barato. Ahora, esto quiere decir que sí o sí se tiene que mover. Veremos cómo están los flujos, porque mientras exista mucho flujo de liquidación de dólares, ya sea por el sector agroexportador, minero energético, vamos a ver cómo se comporta en el segundo semestre. Yo creo que esa estacionalidad que se da, mucha liquidación en el primer semestre, poca en el segundo, valle del desierto, desierto decimos en clave, empieza a minorarse, empieza a cambiar con la realidad energética de la Argentina. Entonces veremos cuál es el nivel de liquidación en el segundo semestre de este sector y cuánto le aporta de músculo al mercado de cambios para que no tengamos alguna corrección importante en el tipo de cambio y tengamos una estabilidad o un movimiento lógico del tipo de cambio que puede acompañar un poco la inflación, lo cual no sería nada malo. Pero eso todavía está por verse. Mi visión es que hasta el primer semestre esto iba a funcionar bien. A partir de ahora se empieza a jugar otra disputa y probablemente el mercado no quiera saberlo desde adentro. Probablemente el mercado diga, bueno, a ver qué es lo que pasa ahora en el segundo semestre y creo que hay mucha expectativa con respecto a algún tipo de movimiento que pueda haber en el tipo de cambio. Insisto, estamos hablando de una corrección, no estamos hablando de una devaluación. Una corrección, que sé yo, que vaya el dólar a 1.400, 1.470, 1.480, no sería nada malo, al contrario, sería hasta incluso sano para descomprimir un poco esa tensión que generan en los costos en dólares tener un tipo de cambio en el valor en el que lo tenés, ¿no? Donde se encareció todo en dólares. Así que por ese lado, a mí me da la sensación de que Argentina corre peligro de la enfermedad holandesa en este año, yo lo vengo diciendo hace tiempo. Para las empresas ha sido un dolor de cabeza muy grande el primer semestre porque hubo mucho crecimiento de los costos en dólares con una caída en el nivel de ventas. Y eso es lesivo para la actividad de todas las empresas, ¿no? Porque además lo resolvés por velocidad de rotación, no podés. ¿Por qué? Porque te cae la velocidad de rotación, porque te caen las ventas. Y lo resolvés por precio, no, tampoco podés. ¿Y por qué no podés? Porque si aumentás el precio no vendés. Entonces, esa encerrona en la cual metieron a las empresas es parte del modelo. Es parte del modelo que tiene incorporado el chip quizás de esta enfermedad holandesa que tanto venimos hablando, ¿no? Así que estoy repasando, pero estamos con todos los puntos que traía. Irregularidad muy alta de vuelta. Se conoció el dato de irregularidad de las familias, morosidad en bancos y morosidad en el sector financiero no bancario en alza. Otra vez en el mes de abril, algo que esperábamos que baje. De hecho, Caputo había dicho que iba a bajar. Bueno, no pasó. Fíjense, 12% en el sector de entidades financieras, 31,5% en el no financieras. Parecería que la curva se está mesetando, veremos qué pasa con eso. Así que hasta acá hemos cerrado toda la información completa. ¿Qué es lo que podemos esperar? Yo creo que tenemos claramente una actividad con una dicotomía entre los sectores que crecen y los que no crecen. Tenemos un serrucho económico, una recuperación estadística de los sectores que más crecen, un serrucho económico, con los sectores que vemos que en abril volvieron a caer. Falta un dato muy importante, lo vamos a conocer la semana que viene, que es venta minorista CAME, que ahí nos va a completar el panorama de lo que es el mercado interno. Después
ventas en shopping, supermercados también nos van a completar, pero esto es importante porque lo que pasó con la caída en la recaudación de los impuestos que viajan con la actividad, más ventas minoristas CAME, complementa un panorama como para tener en claro, eso lo vamos a conocer la semana que viene, los primeros días de la semana que viene. Por ahora, a tener cuidado con lo que se puede venir en el segundo semestre en materia de actividad. Todavía no está claro la recuperación de la actividad interna. Por eso digo, a los empresarios no sabemos todavía dónde está el piso para determinadas actividades. Monitor de actividad. Tenemos algunos datos de abril. Tenemos dato de abril, recaudación ligada a la actividad, menos 1,4. Despacho de cementos, menos 13. Menos 5 el índice construya. Producción de autos, cayendo, menos 17. Menos 8. Exportaciones a Brasil, creciendo. Un dato positivo. Ventas minoristas, CAME, abril lo tenemos, falta mayo. Patentamiento de autos cayó, índice de confianza cayó. O sea, fíjense lo que pasó en todo abril y mayo. Viene recaudación ligada a la actividad, menos 3,7, menos 4, menos 5, dependiendo cuál sea el dato de inflación, todavía no lo tenemos. Patentamiento de vehículos, menos 24, patentamiento de motos para arriba, la uberización de la economía está generando una venta de motos a una escala brutal. Stock de crédito de consumo cayó y confianza del consumidor volvió a caer. Fíjense que los primeros datos que tenemos de mayo ya marcan también una caída. Así que la conclusión es, cuidado, cuidado porque todavía, si bien el gobierno trata de ponerle una dialéctica de optimismo a lo que se viene, esa dialéctica de optimismo del gobierno contrasta con los datos que acabamos de ver. Bien, hasta acá ha sido todo. Les dejo un gran abrazo. Nos vemos en el próximo video y like, comentario, lo que quieran por acá. Hoy ha sido un video bastante largo, pero me parece que toda la información que había lo ameritaba. Gran abrazo y nos vemos. Chau, chau.